Buenas, somos Joaquín, Martín e Ignacio. En este TP tuvimos que desarrollar dos sistemas distintos pero relacionados. Primero, un protocolo confiable construido por nosotros arriba de UDP y segundo, un sistema para medir la latencia real usando TCP. El TP tenía dos objetivos claros. Primero, implementar confiabilidad sobre UDP usando Stop and Wait, o sea, agregar detección de pérdida, manejo de duplicados, orden y estados, porque UDP no nos garantiza nada. Y segundo, medir One Way Delay y Jitter con TCP, armando nuestras PDUs dentro del stream y analizando todo en un CSV. La necesidad era subir un archivo entero y sin errores, pero usando UDP, que puede perder paquetes, duplicarlos, entregarlos fuera de orden o directamente no entregarlos. Entonces, el desafío fue cómo garantizamos que un archivo llegue completo y una sola vez arriba de un canal que no garantiza absolutamente nada. Para resolverlo implementamos un stop and wait bien estricto. Sequence numbers de un bit, 0 y 1 alternados, acknowledge explícitos para cada PDU, timeouts con retransmisión y detección de duplicados. El cliente envía un bloque y espera un acknowledge. Si el acknowledge no llega a tiempo, retransmite la misma PDU. Si el servidor recibe una PDU duplicada, no vuelve a escribirla, reenvía el último acknowledge. Todo funciona sobre una máquina de estados por cliente, lo que nos permite reconstruir la lógica de conexión confiable sobre un protocolo que no tiene conexión. El protocolo completo está dividido en 4 fases: autenticación, pedido de escritura, data y fin. Cada PDU tiene type, o sea qué fase es, sequence number 01 y data, que depende de la fase, credenciales, file names o datos del archivo. Para unificar el comportamiento cliente-servidor, definimos un archivo protocol.h, que ahí tenemos los tipos de PDUs y los tamaños máximos. Cada cliente puede estar en uno de estos estados, listo para transferir, transfiriendo y completado. El cliente construye y envía PDUs según la fase: hello, write request, data y fin. Maneja timeouts. Si no llega un acknowledge, vuelve a mandar la misma PDU. Es el encargado de alternar los sequence numbers y validar que el acknowledge recibido tenga el sequence number correcto. En resumen, el cliente empuja la transferencia y solo avanza cuando el servidor confirma. El servidor mantiene una sesión por cliente, donde guarda el estado, el archivo que está reescribiendo y el número de secuencia esperado. Cuando recibe un mensaje, lo procesa según la fase y realiza una validación para corroborar que el cliente cumpla con lo establecido por el protocolo. Toma en cuenta posibles retransmisiones y actualiza el estado del cliente a medida que el cliente avanza en el proceso. Con esta lógica garantizamos que cada bloque se escriba una sola vez, incluso con pérdida o duplicados. En la segunda parte, el desafío fue distinto, medir un one-way delays usando TCP. Acá la dificultad no es pérdida, TCP ya es confiable, pero el problema es que TCP no tiene límite de mensajes, simplemente recibimos un flujo continuo de bytes. Se puede recibir media PDU, una PDU entera o varias juntas, entonces para medir latencia necesitamos saber exactamente dónde empieza y termina cada PDU. Definimos una PDU propia con 3 partes: 8 bytes de timestamp de origen, payload fijo y un delimitador único, que marca el final exacto de la PDU. Así el servidor va recibiendo bytes, los acumula en un buffer y escanea buscando el del delimitador. Solo lo considera válido a partir de un tamaño mínimo, así evitamos confundir un delimitador dentro de un payload. Cuando encuentra uno, lee el timestamp original, toma el timestamp de llegada, calcula el delay y guarda esa medición en un SSD. El cliente TCP se conecta al servidor, arma la PDU y la envía cada tantos microsegundos. Como la función send puede mandar menos de lo pedido, usamos sendall para garantizar transmisión completa. El servidor acumula bytes recibidos en un buffer, encuentra delimitadores válidos, extrae timestamps, calcula el one-way delay y escribe una fila por PDU en el CSV. El cliente genera un timestamp en el momento exacto de enviar, lo pasa a Network Byte Order, lo escribe al inicio del PDU, rellena el payload y agrega el delimitador. Ese bloque completo lo manda a cada intervalo fijado, siempre con sendall para evitar cortes. El servidor hace el parsing inverso, recibe lo que venga del stream, acumula en buffer grande, busca delimitador a partir de la posición mínima válida, ahí reconstruye la PDU, convierte el timestamp original, toma el timestamp de llegada y ahí calcula el delay y lo registra. De ahí reacomoda el buffer con los bytes sobrantes y sigue procesando la siguiente PDU. La PDU queda así: 8 bytes de timestamp de envío, payload fijo y un byte al final que es del delimitador. Y así con esto podemos separar mensajes dentro del stream y medir latencias en microsegundos.
Entrando en la implementación técnica, la arquitectura se basó en tres máquinas virtuales: cliente, servidor y el OneM actuando como un router intermedio. La clave para que la simulación funcionara fue la configuración de las rutas estáticas. Tuvimos que inyectar manualmente una ruta tanto en el cliente como en el servidor, forzando a que el tráfico pase obligatoriamente por la IP de OneM. Esto se observa en el gráfico, cómo el tráfico sería normal desde el cliente al servidor y cómo se desvía en la flecha rosa. Esto nos permitió interceptar los paquetes e inyectar delay, pérdidas y jitter de forma controlada sin salir de la LAN. En las gráficas se observa una clara correlación con el comportamiento teórico esperado. En condiciones normales, el delay se mantiene constante y bajo. Si bien la escala visual del gráfico individual podría sugerir inestabilidad, al comparar su desvío estándar con los otros escenarios, confirmamos que el comportamiento es prácticamente lineal y estable. En el escenario de pérdida de paquetes aparecen picos pronunciados, dado que TCP garantiza la entrega fiable. La pérdida de un paquete impide que el receptor entregue los datos subsiguientes a la aplicación, hasta recibir la retransmisión. Esto genera pausas que incrementan momentáneamente el delay percibido. Matemáticamente, esto sucede debido a que cuando se realiza la retransmisión se conserva el timestamp original, por lo que el cálculo del delay es bastante más alto. A pesar de los picos, en estos escenarios de baja pérdida, la media se mantiene aceptable. Sin embargo, se puede inferir una leve caída en el throughput. Esto debido a que la ventana de congestión se reduce ante las pérdidas. El impacto es mucho más drástico en el escenario del 5% de pérdida, donde el throughput colapsa visiblemente. El pico extremo observado probablemente responda a una doble pérdida consecutiva del mismo segmento o un back-off exponencial del temporalizador de retransmisión. Finalmente, en el escenario con delay y jitter, la medida del retardo aumenta considerablemente. A diferencia de los escenarios de pérdida, aquí la variación no es puntual, sino continua y con alta varianza, reflejando la inestabilidad introducida por el jitter de la red emulada. Para la parte UDP, pasamos un archivo de 20 kilobytes usando un payload de 1024 bytes. Hicimos el cálculo teórico y determinamos que la transferencia requiere 23 ciclos de ida y vuelta. Esto valió perfectamente lo que vimos en Wireshark, un total de 46 paquetes lógicos transferidos. Al observar los tiempos de transmisión, se observó que se mantienen mucho con lo que habíamos calculado. Por ejemplo, para la base lunar se calcularon 58,8 segundos y se observaron 59,9. Para cerrar este TP nos dejó dos grandes aprendizajes. Con UDP construimos un protocolo confiable desde cero, manejando retransmisiones y estados, lo que nos hizo entender la complejidad real que TCP nos suele ocultar. En segundo lugar, con TCP aprendimos a medir performance, delimitamos flujo de datos y montamos una WAN virtual para analizar empíricamente el jitter y las pérdidas. En resumen, no solo logramos que el sistema funcione, sino que entendimos por qué se comporta así cuando las condiciones de la red se degradan.